Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos dando continuidad a la creación de nuestra base de datos de libros. Estamos ya culminando con las tablas que van a componer esta base de datos. En nuestro pequeño diagrama vamos a trabajar ahora en la tabla de libros, ventas, detalle. Esta tabla está compuesta por algunos campos que nos van a permitir dar la distribución de los libros que son parte de una venta. Es decir, es como normalmente vemos en una factura, vemos el total, pero también vemos el detalle de los artículos que componen esa compra. Entonces, básicamente, esta tabla va a servir para eso. Bien, entonces vamos a ver unas relaciones que están mucho más explícitas que las que podemos ver en este pequeño diagrama. Entonces, para ello vamos a SQL Server Management Studio. Vemos que aquí tenemos nuestra base de datos, las tablas que tenemos hasta el momento, y vamos a ver que también tenemos el orden en las tablas que hemos creado. La última fue Book Sales, igual que sus constraints, y ahora vamos a trabajar en una nueva tabla. Para ello voy a ocultar en el Management Studio el Object Explorer y vamos a hacer uso de nuestra base de datos Bookstore. Separamos por lotes y vamos a crear una tabla, Create Table. En este caso se va a llamar Book Sales, o sea, venta de libros, detalle, Book Sales Detail. Vamos a abrir abajo paréntesis y lo cerramos. Presionamos la tecla tabular para dar una indentación. Y el primer campo que voy a agregar es Invoice Number, ¿ok? Invoice Number de tipo entero, no nulo. Vamos a crear el campo ISBN de tipo varchar 20, de igual forma not null. Vamos a crear un campo llamado book format ID de tipo entero, no nulo, es decir, que no permite valores nulos, y un campo llamado number of books, okay, que va a ser de tipo small int, es decir, un entero corto, que de igual forma va a ser not null. Okay, entonces esta tabla se va a componer del número de la factura. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, la factura 1 va a tener el siguiente libro en el siguiente formato, porque ahí depende su precio, y la cantidad, por ejemplo, de ese libro se puede llevar uno, pero supongamos que está en un formato físico y se van a requerir 3 de esos libros, entonces sería el número de libros 3. ¿Bien? Básicamente es lo que va a almacenar esta tabla. Entonces vamos a copiar el nombre de la tabla, lo guardamos, vamos aquí a SQL Server Management Studio, Bookstore, en la carpeta Tables, y lo vamos a llamar 12, que será la tabla 12, y el nombre Book Sales Detail. Entonces guardamos. Bien, y vamos a crear la tabla. Entonces presionamos el validador de sintaxis, nos dice que está correcto, ejecutamos, nos dice que está correcto. Si vamos al Object Explorer, en nuestras tablas, clic derecho, refresh, y vemos que ahora tenemos Book Sales Detail. Vemos que tiene los campos que hemos agregado: Invoice Number, ISBN, Book Format ID, Number of Books, y por supuesto no tenemos en este momento ni llaves, ni constraints, ni triggers, ni índices. ¿Bien? Entonces vamos a agregar un nuevo query en donde vamos a agregar
las restricciones para nuestra tabla. Vamos a ocultar nuevamente el Object Explorer. Hacemos uso de nuestra base de datos Bookstore. Separamos por lotes con Go y vamos a hacer un alter table a nuestra tabla. Con las teclas control y tabular yo puedo pasar entre una hoja y otra dentro de SQL Server Management Studio. ¿Okay? Control tabular. Y voy a copiar el nombre con control C de mi tabla. Paso a la hoja de restricciones, agrego el nombre y vamos a agregar un constraint que lo vamos a llamar PK y el nombre de la tabla va a ser primary key, es decir, vamos a definir nuestra clave primaria, que en este caso la clave primaria va a ser compuesta de los campos invoice number, lo voy a copiar y me lo voy a llevar, y también con coma separo, porque también va a estar compuesta por el ISBN, pero no solamente va a ser estos dos campos, sino también el campo del formato. Entonces vemos que tenemos una clave compuesta que es triple, compuesta por tres campos: el número de la factura, por ejemplo la factura 1, el ISBN del libro y el formato de ese libro. Bien, recordando que todo esto es una base de datos ficticia que tiene como fin el poder explicar conceptos de diseño, creación de bases de datos en SQL Server, de bases de datos relacionales tal y como las conocemos, y en el mundo real cómo poder agregar claves primarias simples, compuestas. En este caso estamos viendo una compuesta por tres campos y cómo vamos a poder trabajar con ella. Entonces separamos por lotes, ya hemos definido nuestra clave primaria que está compuesta por estos tres campos, y esto nos va a permitir que siempre cada libro que compone una factura va a estar, o una venta mejor dicho, va a estar siempre definido por el número de la factura. Bien, entonces vamos a hacer un alter table a nuestra tabla Book Sales Detail. En este caso vamos a agregar otro constraint que lo vamos a llamar FK, el nombre de nuestra tabla Book Sales Detail, y vamos a agregarle Book Sales. ¿Okay? Va a ser una foreign key, una clave foránea, una clave externa, en este caso del campo invoice number. Es decir, yo voy a relacionar el campo número de factura hacia mi tabla Book Sales. ¿Okay? Si la vemos, si la buscamos en nuestro Object Explorer, vemos que la tenemos aquí. Book Sales, en las columnas tenemos Invoice Number. Entonces tenemos nuestra tabla a la cual estamos haciendo la referencia y el campo que es Invoice Number, es decir, el mismo nombre. Estamos relacionando en nuestra tabla Book Sales Detail el número de la factura con el número de la factura, digamos, en la tabla maestra o principal de facturas, ¿no? Entonces esto lo hacemos en on, delete, cascada, es decir, que si hay una eliminación tiene que ser en cascada, y si hay una actualización también en cascada, porque necesitamos mantener una integridad referencial que permita tener nuestra base de datos sin inconsistencias. Entonces lo tenemos aquí, vamos a agregar otra restricción, en este caso alter table, a nuestra tabla Book Sales Detail.
agregamos el constraint. En este caso lo vamos a llamar FK como el anterior, Book Sales Detail, pero en este caso no vamos, aquí yo estoy haciendo referencia en el nombre a la tabla que estoy vinculando. En este caso va a ser la tabla Book Stock Prices, que la tengo por acá, Book Stock Prices, aquí la tenemos. Y tenemos algo muy particular en esta tabla. La tabla Book Stock Prices tiene una clave primaria compuesta por el código del libro y su formato, porque en función del código del libro y de su formato va a tener un precio y por supuesto un stock. Entonces aquí vamos a hacer algo que en muchos casos puede ser confuso de hacer, pero vamos a ver aquí qué sencillo, que es hacer una clave foránea que hace referencia a una clave primaria compuesta. Entonces, fíjense que aquí yo hice una clave foránea, pero de un campo hacia un campo de otra tabla. Aquí lo vamos a hacer a dos campos. ¿Cuáles son esos dos campos? Bueno, son ISBN, el ISBN, que es el código del libro, y el campo Book Format ID. Entonces, lo tomamos de aquí, lo copiamos, lo pegamos acá y colocamos references, es decir, vinculando la cual tabla, la tabla Book Stock Prices, Book Stock Prices, ¿a cuáles campos? A los mismos campos, a los campos ISBN y Book Format ID. Entonces lo que vamos a hacer aquí es copiar esto y colocarlo acá. Bien, entonces aquí nos faltó el foreign key. Bien, y en este caso vamos a decir on delete, vamos a colocarle no option, es decir, ¿por qué colocamos no option? Porque si nosotros de nuestra tabla de detalle de venta eliminamos, por ejemplo, un libro que ya no se va a comprar, no lo elimino, no hago ninguna acción en mi tabla de precios y stock de libros. Muy bien, para que de esa forma yo mantenga siempre la información en mi tabla de precios de libros según su formato y no elimine y no la afecte cuando esté creando una factura. Entonces, cuando esté agregando una venta. Y en el caso de update, igual colocamos no option. Ok, entonces, volviendo a esta restricción que hemos agregado, estamos agregando un constraint, una clave foránea a nuestra tabla Book Sales Detail, donde estamos agregando dos campos, el campo ISBN, para separar los campos, y el Book Format ID, el formato del libro, haciendo referencia a la tabla Book Stock Prices, donde el campo ISBN y el campo Book Format ID hagan coincidencia, hagan match con los campos que estoy agregando. Entonces lo que estoy asegurando aquí es que yo estoy agregando en mi venta un libro en un formato que yo sé que cuento con él tanto en stock como para obtener el precio de dicho libro. Bien, entonces esto es algo bastante bueno de tener en cuenta a la hora de poder agregar claves foráneas haciendo referencia a claves primarias compuestas de otra tabla. Bien, entonces separamos por lotes y para finalizar lo que vamos a hacer es un alter table a nuestra tabla, a la tabla que estamos agregando, y lo que vamos a hacer es un add constraint. Aquí lo que vamos a hacer es greater than 0
number of books. ¿Okay? Mayor que 0 el número de libros. Es una restricción check en la cual indicamos que el campo número de libros sea mayor a 0. Es decir, lo que aseguro con esto es que en la venta, pues de forma lógica tiene que presentarse una venta de libros que sea mayor a 0. No puedo agregar un ítem donde sea 0 o menor el valor de los libros que estoy vendiendo, sino que aquí agrego un libro, pero tengo que agregar siempre una cantidad mayor a 0. Puedo agregar 1, 2, 3, 5, 20 libros para el detalle de la venta, pero siempre evitando que sea 0 o menor que 0. Bien, entonces estas serían las restricciones para nuestra tabla de detalles de ventas de libros. Vamos a presionar el botón de analizador sintáctico, nos dice que todo está bien, lo ejecutamos, nos dice que está correcto. Vamos a guardar el archivo, en este caso lo vamos a guardar en la carpeta Tables Constraint, lo vamos a llamar 12 y sería Constraints de Book Sales Detail. Ok, 12-constraints book sales detail, de manera que mantenemos la nomenclatura que hemos usado hasta el momento. Lo guardamos y ahora sí vamos a, con control R, yo quito esta ventana, control R, y voy a mi Object Explorer, voy a mi tabla de book sales detail, por lo que voy a contraer las demás, actualizo y vemos que ahora pues tenemos nuestra clave primaria compuesta del número de factura, el número de venta, ISBN, el formato del libro. Tengo aquí la clave primaria y las dos claves foráneas que agregamos. Tenemos el constraint, la restricción de check de que el número de libros sea mayor a 0. Por supuesto no tenemos triggers, sí tenemos índices y estadísticas. Bien, entonces con esto ya solo nos queda una tabla para agregar en el diseño de esta base de datos. Va a ser una tabla especial que estaremos describiendo y agregando en un próximo video. Y con esto hemos visto cómo poder agregar claves foráneas haciendo referencia a claves primarias compuestas de otra tabla. Espero que les ayude, que les sirva y muchas gracias.